Desde aire. Siéntase cómodo. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia allí en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Cuando lo tenga ahí, indíqueme con un amén. Y vamos a leer del 1 al 8. Vamos a estar viendo el capítulo, pero pues vamos a empezar con estos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Amén, hermanos. Vamos a darle lectura, dice la palabra de Dios, todos juntitos. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Aníbal, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, cuando estaban en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de jaya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Pedimos que seas tú quien ponga cada palabra en mis labios, mi Dios, que yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar para escuchar tu consejo que tienes para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre y que quede grabada esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, mi Dios, que cuando salgamos de este lugar, salgamos con una decisión firme de poner en práctica tu consejo que tú nos vas a dar hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Fíjese que esta es la historia del carro nuevo y sus resultados es una admirable ilustración de verdad espiritual que hasta dice las mejores intenciones en el servicio de Dios no están seguidas de bendición a menos que ese servicio sea ofrecido como Dios lo pide. Dios, hermanos, a través de esta palabra nos quiere aconsejar el día de hoy que si usted quiere recibir bendición de Dios, que si usted quiere ver resultados de lo que haga para nuestro Dios, es muy importante que usted y yo siempre consultemos la palabra de Dios para hacer las cosas como Dios las pide, si es que usted quiere recibir bendición. Últimamente Dios me ha permitido estar ahí hablando en las enseñanzas tocante al tribunal de Cristo, de todo lo que nosotros hagamos, todo, mi hermano. Si un vaso de agua usted da, todo va a tener recompensa, todo Dios lo va a recompensar. Y estamos viendo allí, ¿verdad? Que dice en 1 Corintios, dice, corre de tal manera que obtengas el premio. No corras a la ligera o como si fueras alguien que está golpeando al aire. Corre de tal manera que obtengas la bendición. Así que todo lo que usted y yo hagamos, así sea, dar un vaso de agua o que hacemos el servicio de servir a los demás, hágalo con un corazón, hermano, sincero. Hágalo de tal manera como Dios lo pide. Dice que si usted ayuda, dice, hazlo sin murmuración ni contienda. O sea, ese es un ejemplito. ¿Para qué? Para que el día que usted se presente delante de nuestro Señor Jesucristo, usted pueda ser ¿cómo? Eso.
sea premiado por nuestro Dios, que no haya sido en vano todo lo que usted hizo, sino que sea de modo que le agrade a Dios para que usted pueda recibir la recompensa. Y esto es lo que David lo que vio, hermanos, cuando fue rey, es que para David era tan importante que la presencia de Dios estuviera ahí en la ciudad. Él quería que el pueblo gozara de la presencia de Dios, que experimentara lo que es el tener la presencia de Dios allí en la ciudad, la gloria de Dios, hermanos, el Shekinah, ¿verdad? Dicen ahí en el hebreo, esa gloria de Dios, que ellos pudieran experimentar lo que era sentir a Dios allí entre ellos. Y ese era el anhelo de David, que él lo había experimentado, él sabía lo que era la presencia de Dios, pero quería que todo el pueblo participara de la presencia de Dios. Así que David prepara un lugar, prepara una tienda, nosotros le llamamos templo, pero era una tienda que se montaba y se desmontaba, porque así era en el desierto, ellos se tenían que ir moviendo, así que tenían que estar desmontando y montando aquella tienda, o nosotros le llamamos circo, ¿verdad? Usted ha conocido las carpas, así era el santuario, pero tenían muchos mandamientos para mover ese lugar, pero David había preparado un lugar especial, hermano. Dijo, no es justo que yo esté en esta casa adornada, que esté muy bien en este palacio y que Dios no tenga dónde morar. ¿Por qué, hermano? Porque se empezó a preguntar, ¿dónde está la presencia de Dios? Pues la presencia de Dios la representaba el arca de la alianza, pero ¿dónde estaba? La alianza, aquella arca, hermanos, había sido robada, si usted sabe la historia, había sido robada en el tiempo de Elí y de sus hijos, cuando sus hijos pensaron que la presencia de Dios la podían agarrar a su antojo y como ellos querían, y se la llevaron a una guerra que terminaron fracasados, derrotados. ¿Por qué? Porque no consultaron, hermanos, la palabra de Dios, porque pensaron que como su papá era el sacerdote de ahí, su papá era el que tenía el derecho de estar ministrando ahí en el templo, pensaron que ellos como hijos podían agarrar la presencia de Dios al ahí se va y tomarla cuando ellos querían sin consultar a Dios, y hubo un gran fracaso en esa victoria, de tal manera que los filisteos se robaron el arca de Dios. Se la robaron, mis amados. Les robaron la presencia de Dios por no hacer las cosas como Dios las ordena. Ahora le pregunto, hoy en día Dios seguirá molestándose y quitándole la bendición a aquella persona que no hace las cosas conforme a como Dios las pide. ¿Usted qué piensa? ¿Sigue actuando Dios igual? Sí, sigue actuando Dios igual. Por eso a veces tenemos fracasos en nuestras vidas. Por eso hay tanto ministerio fracasado también. ¿Por qué? Porque agarran las cosas de Dios por emociones, mi amado hermano. Y este caminar no es de emociones, dice mi papá, llamaradas de petate, ¿verdad? Que de repente entró una emoción y listo. No es así. Lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que se hace para Dios, dice, hazlo perpetuamente y para siempre. Usted quiere ser galardonado, quiere ser premiado, usted tiene que hacerlo todo de la misma manera hasta el final, mi amado, pero siempre basado como Dios lo pide. Por eso siempre se nos recomienda una y otra vez, lea la Biblia, y cuando quiera hacer algo y quiera recibir de parte de Dios la bendición, quiera que lo que usted haga sea prosperado, que la palabra que usted dé sea prosperada, que el mensaje que usted dé impacte a aquella persona y aquella persona pueda ser transformada. Usted los tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. De otra manera, mi amado, usted se va a desalentar porque no va a ver el fruto, el resultado que usted quería, porque no consultó la palabra de nuestro Dios. ¿Puede decir amén? Así que David decide, hermanos, transportar el arca de Dios. Había recomendaciones cómo se debería de transportar el arca. Así que pregunta, ¿dónde está el arca? Pues está en la casa de Abinadab. Allá estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios, hermanos, estaba allá. Hoy en día, hermano,
le quiero preguntar, ¿usted piensa que puede el enemigo robarle la presencia de Dios? Sí, hoy en día todavía puede el espíritu abandonarle. Todavía el enemigo le puede robar el gozo, la paciencia, la benignidad. Todo le puede robar hasta el día de hoy. Así que dice aquí que David volvió a reunir a Israel. O sea, volvió quiere decir que ya lo había hecho una vez y ahora nuevamente lo estaba reuniendo. ¿Cuánta gente reunió, mi amado hermano? Pues David dijo, está en la casa de Abinadab, el arca. Muy bien, vamos por ella. Juntó 30,000 soldados. Los mejores que él tenía, imagínense, 30,000 soldados ir por el arca de Dios para traerla a Jerusalén. Así que dice, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Los querubines son los representantes de la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando allá en el Edén, cuando Dios desecha o echa fuera del Edén a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que puso allí, mi hermano? Con unas espadas de fuego para que no volvieran a entrar ahí. ¿Qué puso nuestro Dios? Unos querubines, para que el hombre no volviera a entrar allí, porque el hombre ya tenía pecado. Cuando nosotros tenemos pecado, no podemos entrar al cielo, mi amado. Es muy importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esa es otra historia, pero Dios hizo un sacrificio ahí para cubrir a Adán y a Eva. Así que David volvió a reunir todo. Esa arca de la alianza, hermanos, 400 años atrás, Dios le había indicado a Moisés que hiciera esa arca. El arca significa una caja o un cofre de madera de acacia, pero todo bañadito en oro, mi hermano. Era puro oro aquella arca que Dios le había mandado a Moisés que lo hiciera. Así que esa arca era algo muy especial para nuestro Dios y, hermanos, era también para el pueblo de Dios era algo muy importante. El arca estaba en el lugar santísimo. Así que dice Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca de Dios representa la inmediata presencia y gloria del Dios de Israel. David consideraba de alta prioridad sacar el arca de la oscuridad para llevarla de regreso a la prominencia. David quería, dice, que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios. Hoy en día, mi amado hermano, hablando de todo el pueblo cristiano, hoy en día no se le da mucho énfasis a la presencia de Dios. Se le da mucho énfasis al espectáculo, se le da mucha énfasis a todo el alumbrado que va a haber, al sonido potente que va a haber, a que sea un buen micrófono que nos afine a la perfección la voz. Cuidan todo detalle, hermanos, para que sea aquel concierto o aquel lugar de alabanza sea lo mejor, y se enfocan mucho en todo, que no es malo, pero bueno, todo el ambiente, pero muchas de las veces es tanto el trabajo de montar y desmontar todo un escenario, que muchas de las veces se olvidan de la presencia de Dios, que es, mi amado hermano, fíjese bien, la presencia de Dios es quien trata con el corazón de cada uno. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es quien convence de pecado. No va a ser la música, no va a ser los instrumentos, es un acompañamiento, pero en sí es que la presencia de Dios debe de estar en la persona y que debe de ser la prioridad para que usted pueda disfrutar o sentir la presencia de Dios. Es algo que usted, hermano, si no la siente, debería de anhelarla, la presencia de nuestro Dios. Así que ahí en segundo dice que el arca, ya en 1 Samuel 7:1, dice, vinieron los de Kiriam Jeriam y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar,
su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Cuando recuperaron el arca, hermanos, cuando aquellos filisteos decidieron regresar el arca de Dios, porque les habían provocado tumores, les habían provocado que hubiera ratas, hermanos, allá en su nación, en su lugar, como usted le quiera llamar. Imagínense, ratas, hermanos, han de haber sido demasiadas, o tal vez no había, pero el chiste es de que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar esto, porque esto en lugar de ser bendición, es maldición. Cuando usted toma la presencia de Dios a la ligera, hermanos, cuando usted hace las cosas de Dios a la ligera, en lugar de recibir bendición, usted puede recibir maldición de parte de Dios. Por eso allá en Deuteronomio capítulo 29 dice, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Tú decides qué quieres tomar, cómo quieras tomar las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios, mi amado, no se hacen al ahí se va. Dios pide excelencia en todo lo que usted haga, en todo, hermanos. Si va a cantar un canto, dice el hermano Josué Irión, no diga, pues no sé cantar, hermano, y canto muy feo, pero bueno, es para la gloria de Dios. Dice, nunca ande diciendo así, porque es para el Rey de Reyes. Y aunque no cantemos bonito, hermanos, pero que lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón agradecido, hermanos. Y si usted tiene esa presencia de Dios para hacer sentir a Dios lo que usted está cantando, créame que va a ser de olor grato ante la presencia de Dios. Amén. Es su espíritu, mi hermano. Lo que hay en usted es lo que se le debe de dar a Dios, y Dios quiere un corazón puro. Así que le dicen a David, ¿sabes qué? Está en Abinadab. Había pasado 70 años el arca en la casa de Abinadab. Y déjeme decirle que esa familia nunca fue bendecida y tuvieron 70 años el arca ahí. Tal vez lo tenían ahí en la sala, no sé dónde la tenían, pero no hizo nada, hermanos. Lo voy a decir porque más adelante vamos a ver que la pusieron en otra casa de Obed-Edom, y en 3 meses esa casa fue bendecida. Fíjese bien, por eso muy importante, qué prioridad usted le da a la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios, yo no puedo llenar mi vida de cosas del mundo y querer que la presencia de Dios esté en mí. Pasar toda la semana viendo tanta película, tanta serie, tanta cosa, nada de Biblia, nada de oración, y luego el domingo yo querer sentir la presencia de Dios. Se le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque al tercer día vendré en ellos. Y nosotros tenemos nuestros cultos cada tercer día. Así que los 2 días que pasan, usted se debe de preparar para el tercer día, que usted va a estar aquí en la casa de Dios. Usted venga con un corazón dispuesto a sentir la presencia de Dios, o a todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, mi amado hermano. Así que habían pasado 70 años en que la presencia de Dios, dice David, tenía un gran motivo para hacer hincapié en que la presencia y la gloria de Dios debería de estar en Israel y no en otra parte. Debería de estar ahí en Israel. Así que segundo del libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 3 al 5, dice la palabra de Dios que llevaban el arca con gran gozo, mi hermano. ¿Cuántos han ido a la marcha para Jesús? Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando van todos los trailers con cada grupo cantando alabanzas y todas las panderistas ahí danzando y los hermanos danzando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos han participado allí, hermanos? ¿Se ha fijado qué bonito se siente? Y más cuando es la concentración, ¿verdad? Cuando estamos todos entregados a la adoración y orando por nuestra ciudad y por nuestras autoridades. Así iban, hermanos. Iban con gran gozo. David coleccionó todo tipo de instrumentos para hacer toda una gran procesión. Porque el arca de Dios iba a entrar a la ciudad, hermanos. La iban a sacar de ahí de la oscuridad y la iban a llevar al lugar que se había preparado para que morase la presencia de Dios ahí. Dígale al de su lado, tú eres ese lugar preparado
que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté en ti. Debemos de estar bien preparados. Así que dice que cuando dice aquí, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Diga, hermanos, la pusieron sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de ajaya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Imagínense todo ahí, hermanos, un gran gozo. Vamos a ver, iban ahí, ¿verdad? David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Y David, iban con un gran gozo, hermanos, porque la presencia de Dios ya iba a estar en Israel. Después de 70 años iba a estar en Israel. Iban todos los panderos y los címbalos y las flautas, todos tocando en un mismo sentir, porque, hermanos, el sentir la presencia de Dios debe de sentirse gozo. Pero usted podrá decir, pero a veces está llorando, pero estoy llorando de gozo, mi hermano, porque la presencia de Dios, yo siendo indigno, puede estar la presencia de Dios en mí. ¿Puede decir amén? Y más cuando cantamos ese hermoso canto, ¿verdad? El que dice, soy libre, sí, soy libre en ti. ¿Por qué? Porque hay un gran gozo en nosotros, hermanos. Ese gozo que solamente el Espíritu Santo da. Así que, mis amados hermanos, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. A transportar el arca en un carro iba en contra, hermanos. El transportar el arca de Dios iba en contra de lo que Dios había mandado que se hiciera. Dios había dado estrictas condiciones, hermanos, o instrucciones de cómo debería de ser transportada el arca. David no debió de haber ignorado. Es más, el rey David debió de conocer, mi hermano. Ok, vas a transportar el arca. Muy bien, tú debes de saber cómo es que se lleva la presencia de Dios, cómo es que se maneja la presencia de Dios. La presencia de Dios, en primer lugar, no es para tu gloria, no es para tu beneficio, no es para que tú presumas a los demás. La presencia de Dios se va con reverencia, con gozo, pero con reverencia, mi hermano. Búsqueme allí en Deuteronomio para que vea que David debió de haber conocido las instrucciones de nuestro Dios. Deuteronomio 17, 18 y 19, el rey David debía de conocer las escrituras de Dios, porque era parte, hermanos, de cuando él fue ungido como rey. Se le leyeron las leyes de Dios. Para él como rey debería de ser un ejemplo vivo de cómo se deben de hacer las cosas para Dios. Más porque David era conforme al corazón de Dios, pero tal vez se confió, hermanos. Yo soy conforme al corazón de Dios, y como yo haga las cosas, así van a estar bien, como a mí me parecen, porque la gracia de Dios está en mí, y Dios las va a hacer, Dios las va a aceptar como yo las haga. ¿Qué dice ahí, hermanos? Deuteronomio 17, 18 y 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué debería de hacer el rey, hermanos, con la ley, que en este caso es la Biblia? ¿Qué debería de hacer el rey, hermanos? Leerla todos los días. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? ¿Qué dice Dios que debe de hacer usted? Leerla todos los días. ¿Para qué, mi amado? ¿Para sentirse que usted sabe mucho o para ponerla en práctica? Para que aprenda a temer a Jehová. ¿Qué es? Para aprender a respetar la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios.
no como a mí me parezca, sino como Dios pide. ¿Quieres ser bendecido, mi amado? Hay que hacer las cosas como Dios las demanda. Y usted será bendecido y usted será prosperado en todo lo que usted haga para Dios. Amén, mi amado. Dice ahí, váyase ahí mismo, Deuteronomio 29. David, hermanos, debería de haber conocido cómo era transportar el arca de Dios, porque Dios revela todas las cosas. Cuando yo tengo un corazón conforme a la voluntad de Dios, Dios me revela cómo hacer las cosas. Yo no puedo decir, no sabía, es que a mí me pareció que lo nuevo es lo mejor para Dios. Y Dios va a estar contento porque, oye, le estoy dando algo nuevo. Y debe de estar contento, lo demás está antiguo. Lo que pide Dios es viejito, es antiguo. He escuchado mucho cristiano decir, es que es lo mismo. Se aburre porque es lo mismo. Hay que renovar, hay que, como dicen, hay que impactar y hay que usar nuevas cosas. ¿Usted qué piensa? Pues Dios dice que no le gustó el carro nuevo de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 29, hermanos? ¿Para quién es la palabra de Dios, hermanos? Primero para nosotros y luego para nuestros hijos. David debió de haber sido ejemplo para el pueblo de Dios. Era su responsabilidad como rey, hermanos, poner el ejemplo al pueblo de Dios, que lo que Dios demanda se debe de hacer, aunque él fuera el rey, porque su autoridad es Dios. Y David no consultó a Dios porque pensó que como él iba a hacer las cosas, estaban bien. Fíjese bien, lo que es no darle la importancia a las cosas de Dios. Quiere ser bendecido, mi amado. Quiere que Dios le prospere en lo que usted haga. Hay que consultar la palabra de Dios. Usted podrá decir, la ley no es para nosotros. No, pero toda la palabra sí. Toda. Y Él nos revela cómo hacer las cosas, porque es para nosotros y para nuestros hijos, porque ellos siguen, hermanos. Y si Dios hubiera dejado que David, no, que Cabo es el rey, es conforme a mi corazón, lo voy a dejar que lo haga a su manera, las demás generaciones hubieran seguido haciendo lo mismo. Y después Dios iba a ser borrado del mapa. Y cada uno iba a hacer las cosas a como les pareciera correcto, a su manera. ¿Por qué Dios se molestó de que David lo hiciera así? Porque lo hizo como lo habían hecho los filisteos, hermanos. Ellos nada que ver con el temor de Dios. Ellos nada que ver con la presencia de Dios. Es más, Dios los había maldecido por haber tomado el arca. Y David se le hizo fácil. Dijo, llegó el arca en esta carreta nueva de bueyes. Ahí mero la vamos a llevar. Y a Dios no le pareció que hicieran eso, hermanos. Así que allí en Éxodo 25, 12 y 15, Dios dice, ahí están los requisitos o las instrucciones, cómo se debería de llevar la presencia de Dios hacia la ciudad o hacia el pueblo de Dios. Éxodo 25, del 12 al 15 dice, solo podía ser cargada, mis amados hermanos, por los levitas de la familia de Coat. Nada más por ellos debería de ser cargada el arca. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas, dice, por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Léame Números 4:15. Fíjese bien. El arca llevaba unos varales, hermanos, a los lados. ¿Por qué? Porque el arca se debería de llevar en los hombros de los hombres.
y no debería de ser tocada por nadie. Además, hermanos, se ponía un velo alrededor porque nadie la podía ver. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No hay quien vea a Dios y muera. Nadie podía ver el arca. Una sola vez al año entraba el sacerdote, pero primero hacía un sacrificio afuera del santuario, agarraba la sangre y con la sangre podía entrar al lugar santísimo, mi amado. Ahora nosotros podemos entrar con la sangre de Jesucristo al lugar santísimo, pero una vez al año lo podían hacer. ¿Qué pasaba, hermanos, si rompían los mandamientos de Dios? Ahí nos lo dice Números 4:15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esta será la carga de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes tenían que cargar el arca, mis amados hermanos? La tribu de Coat, de la tribu de Leví. Nada más ellos podían cargarla y en los hombros, mis amados, no podían tocarla. Dice, el día que tú la toques, tú vas a morir. ¿Cómo ve? Dios quería que el arca fuera, hermanos, cargada. No quería que nadie, hermanos, ni ninguna cosa mecánica usara la presencia de Dios. Aunque era nuevo lo que habían hecho, aunque era innovador lo que habían hecho, Dios dijo, yo quiero que la presencia de Dios la carguen los seres humanos y no los bueyes. Amén. La presencia de Dios es para nosotros, hermanos. Dios quiere que llevemos la carga de su presencia en nosotros. De hecho, allá en San Juan, ¿verdad? Capítulo 16, donde dice, te mandaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, un Paracleto. No lo busqué, San Juan 16. Y Paracleto es llevar aquí, hermanos. Dice, llevar sobre mí su yugo, llevarlo. Y el Espíritu de Dios va a la par de nosotros, guiándonos y enseñándonos todas las cosas. Debe de ir la presencia de Dios en el ser humano, hermanos. Pero a David se le hizo fácil copiarlo de los filisteos. Abinadab pertenecía a los filisteos, hermanos. No era de la tribu de Coat. No era de lo que Dios había dicho. Y ellos pensaron, ya lo hemos tenido mucho en casa, así que nos corresponde a nosotros llevar el arca. Dice que uno de los hijos de Aminadab iba adelante y Usa iba detrás guardando el arca, que algo que tampoco había dicho Dios que lo hicieran. Muy importante, hermanos. Así que podemos imaginar que aquellos hombres pensaron, miren, tenemos un carro nuevo para el arca de Dios. Dios estará satisfecho con esto que hicimos para Él. Nos va a premiar y nos va a bendecir porque lo que hemos hecho es nuevo. Es de lujo. Es la última tecnología. Y Dios va a estar contento con nosotros. Así que dice aquí, anhelamos mucho la presencia de Dios. No es así, pero queremos subir la presencia de Dios, hermanos, en nuestros carros nuevos. Y no le estoy hablando carros nuevos de nuestros carros nuevos. Queremos nosotros innovar y hacer las cosas a como yo creo. Esto es lo nuevo y así Dios va a estar más agradable porque así es lo nuevo. Y Dios, mi hermano, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo que dijo, hermanos. Dice, y no le vas a añadir ni le vas a quitar a lo que está escrito. Así que todo lo que yo haga, dice allá, parece que es 1 Tesalonicenses, no lo busque. Son citas que se me están viniendo, pero que no las traigo, pero dice, no hagas nada al ojo. Todo lo que hagas, hazlo para agradar a Dios. Todo lo que hagas. Y cuando habla de todo, hermanos, es de todo. Sean cantos, sean ofrendas, sea limpieza de este lugar, sea el servir a los demás.
todo lo que tú hagas, hazlo para agradar a Dios. Así que ellos creían que con la energía lo hicieron conforme a la carne, conforme a sus ideas, conforme a que ellos creyeron que así era y no lo hicieron conforme al Espíritu. Así que hoy mucha gente dice, con frecuencia ponemos nuestras manos, pero no nuestros corazones. Hoy quieren hacer todo a que a mí me agrade, a que yo me vea mejor, ¿verdad? Que yo robe ahí la atención de lo que se está haciendo, que se concentre toda la atención en mí. Y muchas de las veces eso le desagrada a Dios, porque quien dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, que Cristo sea enaltecido en todo. No son cosas nuevas las que necesitamos, mis amados hermanos. Lo que necesitamos es fuego nuevo, fuego del Espíritu Santo. Así que ahí en primer libro de Samuel 6, del 10 al 11, dice que los filisteos transportaron el arca en un carro. Ahí les resultó bien, hermanos, porque eran filisteos, pero Dios esperaba más de su pueblo. Israel debía tomar un ejemplo de la palabra de Dios, no de las innovaciones de los filisteos. Los filisteos no tenían la ley, mis amados hermanos. Ellos transportaron el arca como ellos creyeron que era conveniente. De hecho, ni siquiera la agarraron porque nomás le dieron un golpecito a los bueyes y váyanse solos. Váyanse allí y lleguen hasta donde tengan que llegar. Y dice que llegó al valle de Nacor, dice, y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron en el carro y encerraron en casa, dice, sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores. Y ahí lo llevaron ellos, así como Dios le había dicho. Como ellos pensaron que era. Así que dice la palabra de Dios que Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo, hermanos. ¿Sabe qué significa el nombre de los hijos de Aminadab? Dice, trazan una figura significativa. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Ellos pensaron que con su fuerza y que por ser amigables, ellos podían hacer las cosas así y más. Se sentían con derecho porque el arca había estado mucho tiempo en su casa, pero no les pertenecía. Ellos transportar el arca. Parecía bien lo que estaban haciendo, mis amados hermanos. Al ojo de los hombres parecía bien, pero a los ojos de Dios, no. Yo puedo hacer las cosas en mi fuerza y a como yo creo, pero a los ojos de Dios puede ser que no. Así que dice, mucho del servicio que se ofrece a Jehová es como esto, un carro nuevo, una gran promoción con fuerza dirigiendo y una frente, dice, amigable. Sin embargo, todo lo que usted haga sin consultar a Dios o buscar su voluntad, seguramente, hermanos, va a acabar en fracaso. David oró pidiendo a Dios su bendición en esta gran cosa, en esta gran producción que iba a hacer, hermanos, pero no consultó a Jehová sobre el traslado. David quería que la presencia de Dios estuviera en todo el pueblo y oró para que Dios los bendijera con la presencia de él, pero no consultó cómo hacer las cosas para que Dios quedara satisfecho, para que Dios cumpliera la petición que él había hecho. Si usted tiene una petición delante de Dios y Dios no le ha contestado, mi amado hermano, es que tal vez está haciendo las cosas mal. Decimos muchas veces, quieren el milagro, pero no quieren al que hace los milagros. Quieren que Dios les conteste las peticiones, pero no quieren al quien contesta las peticiones. Entonces, dice allí segundo libro de Samuel 6 y 7, dice, a juzgar por la importancia de la ocasión y por los instrumentos que se mencionan, esta era una producción, dice, bastante grande. La atmósfera era alegre, hermanos, era emocionante y atractiva. El problema fue que nada de esto
agradaba a Dios, porque todo fue en desobediencia a su palabra. Casi siempre estamos juzgando la apariencia. A veces en nuestros tiempos dicen, oye, te invito a una conferencia, o te invito a una, ¿cómo se podría decir? A una confraternidad. Y a veces no preguntamos, ¿cómo le diré? No vamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, sino que decimos, ¿quién va a tocar? Y según como esté la alabanza, o quien toque, bueno, si no, no. Pero hermanos, nuestras reuniones, la prioridad debe de ser ir a escuchar la palabra de Dios, irla a escuchar con un corazón dispuesto a ponerla en práctica, porque en realidad la iglesia, hermanos, para eso fue hecha, para reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Ese debe ser lo primordial, hermanos. Eso debe de ser todo nuestro deseo, ir a escuchar la palabra de Dios. Lo demás, bueno, pero esa debe de ser la prioridad. Y eso fue lo que David no hizo. No tomó en cuenta la palabra de Dios, sino que lo hicieron a como ellos pensaron. Entonces, iban en la procesión, hermanos. Iba todo el albedrío, todo el gozo, todo el contentamiento, y los bueyes tropezaron. Entonces, Usa extendió su mano para tocar el arca para que no cayese al piso. Y dice la palabra de Dios que fue herido con la ira de Dios. Ahora podríamos decir, pero hizo algo bueno. O sea, la tocó para que no cayera. Pero hermanos, si Dios no hubiera actuado en su justicia, porque fue justo, porque Dios ya lo había dicho, decimos nosotros los mexicanos, sobre aviso, no hay engaño. Si Dios lo hubiera dejado pasar por alto, mis amados hermanos, todos lo hubieran tocado. Fíjese bien, ahí en 1 Samuel, hermanos, 6:19, cuando los filisteos tenían el arca, mis amados hermanos, ¿sabe qué se les ocurrió? Se les ocurrió mirar adentro a ver qué había adentro del arca. Decimos aquí los mexicanos, la curiosidad mató al gato. Lea para que vea cuántos murieron, hermanos, por haber tocado el arca y querer ver lo que había adentro. Adentro estaba la ley, hermanos, estaban las piedras de la ley de Dios. Adentro estaba la vara que reverdeció de Aarón. Adentro estaba un frasquito con el maná que Dios les había provisto en el desierto. Pero los filisteos, como desconocían todo, quisieron ver adentro, hermanos, de lo que había allí. ¿Qué dice allí? Primer libro de Samuel 6:19. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semen porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. ¿Cuántos murieron, hermanos? 50,070. Ahora bien, ¿fue justo que nada más muriera Usa o que muriera todo el pueblo juntamente con David por haber desobedecido los mandamientos de Dios? ¿Qué fue mejor? ¿Que muriera solo Usa o que Dios matara a todos? Porque todos estaban siendo participantes de la desobediencia de David. Todos estaban participando. No hubo quien le dijera, hey, rey, las cosas no son así. La ley de Jehová dice que el arca debe de ser transportada de esta manera. Rey, la Biblia dice, o la ley dice, que los hijos de Aminadab no deben de ir transportando el arca, que debe de ser la tribu de Coá, los coatitas, quien la transporten. Rey, como dijo Daniel, ¿verdad? Aquellos hebreos, oh Dios, oh Rey Altísimo, sabemos que usted es quien ordena y que le merecemos la reverencia y la obediencia, pero esto que usted nos pide no lo podemos hacer. Y si Dios nos quita la vida, permite que muramos, pero no vamos a hacer lo que usted nos pide. Pero aquí no hubo quien le dijera a David que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino que todos participaron
Y si Dios, hermanos, hubiera querido, les hubiera dado muerte a todos, porque todos estaban actuando en desobediencia a Dios. Pero aquí solamente Dios, siendo justo, solamente le dio muerte a Usa por haber tocado el arca. Y David, en lugar de preocuparse, hermanos, por haber desobedecido a Dios, dice que se molestó, se entristeció porque Dios le había dado muerte a un hombre bueno. Pero la palabra de Dios ya lo leímos, ahí en Números 4:15 dice, el que la toque, porque es cosa sagrada, el que la toque morirá, porque es cosa sagrada. Y Dios es justo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito y Dios tenía que cumplir su palabra. Dios tenía que cumplir lo que había dejado escrito, mi amado. Así que no podía pasar por alto esto. Así que David se pone ahí triste, mi amado. Dice, Usa tomó la decisión en un breve momento de ignorar una orden de Dios y hacer lo que le pareció correcto. Incluso las decisiones tomadas en un breve momento tienen importancia delante de nuestro Dios. Así que dice que David quería que el pueblo de Dios conociera la presencia de Jehová. Y Dios se presentó en la era de Nacot, pero no de la forma en que todos querían, hermanos. Sí se presentó Dios, pero no como ellos querían. David quería que sintieran la presencia de Dios, que disfrutaran el tener cerca a Dios, pero sí se presentó, pero con ira. Y le dio muerte a aquel hombre. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Dice, la temeridad de Usa fue más que una acción por reflejo o instinto. Dios hirió a Usa por su acción. Estuvo basada en el error crítico de pensamiento. Fíjese bien, dice, Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca, porque estuvo en su casa de su padre por mucho tiempo y pensó que lo que él hacía, es más, ya se sentía dueño, hermanos. Ya se sentía dueño del arca, oiga, 70 años en su casa y ya se sentía dueño. Y pensó que él tenía el derecho de tocarla, está en mi casa, yo la puedo tocar. Y no fue así. Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacot era menos santo que su propia mano. La era de Nacot significa varas de trigo, hermanos. Varas de trigo, eso es lo que significa. Así que David reacciona allí en 2 de Samuel 6, del 8 al 9, reacciona, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir la presencia de Jehová? ¿Cómo le hacemos para traer la presencia de Dios? Que alguien me diga cómo lo vamos a hacer. Y fíjese que David reaccionó, hermanos, a pesar de que se molestó y se entristeció. David reaccionó, hermanos, y dijo de qué manera se podía traer el arca, porque dijo, ¿cómo puedo hacer traer el arca de Dios? David sabía que era muy importante que la presencia de Dios estuviera ahí con ellos y dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a traer? Así que mientras analizaba, hermanos, dice la palabra de Dios ahí del 6 al 12 que David deja el arca en una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Por 3 meses, hermanos, mientras meditaba cómo hacerle para traer la presencia de Dios y que todo el pueblo disfrutara de tener la presencia de Dios. 3 meses. Y en esos 3 meses dice la palabra de Dios que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Por qué la bendijo, mi amado? ¿Por qué cree usted que la casa de Abinadab por 70 años no la bendijo Dios y esta casa de este hombre en 3 meses la bendijo? ¿Por qué cree usted? Porque estos hombres eran de la tribu de los coatitas. Porque estos hombres eran de la descendencia de los que podían transportar el arca. Si usted es una persona limpia con la sangre de Jesucristo, usted es merecedor de transportar la presencia de Dios en su vida.
y Dios le va a bendecir con su presencia en su vida, hermanos. Pero si la presencia de Dios está en mi vida, yo siempre voy a estar consultando la palabra de Dios de cómo debo de hacer las cosas. ¿Para qué? Para ser bendecido. Así que la hizo llevar, y dice ya en primera de Crónicas 26:4, dice, y los hijos de Obed-edom, Sermales, el primogénito, Josabad, el segundo, Joab, el tercero, y el cuarto Sacar, el quinto Natanael. Está hablando de la familia de Obed-edom, que vienen de allí de la descendencia. Ya voy rapidito, hermanos. Entonces dice allí que nadie la podía tocar, hermanos, solamente los de esta tribu, los de esta descendencia. Y dice, y Dios bendijo la casa de Obed-edom cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada. Así que dice, Dios quería que el arca fuera bendición para Israel y no maldición. ¿Qué fue lo que provocó la maldición, hermanos? No fue Dios, fue la desobediencia del hombre. ¿Qué es lo que provoca la maldición en el ser humano? No es Dios, hermanos. Dicen, no, pues es la voluntad de Dios que yo esté así de arruinado o que yo esté así de enfermo. No, mi amado. Muchas de las veces es la desobediencia la que acarrea las maldiciones a nuestra vida. Así que dice ahí en segundo libro de Samuel 6:12, entonces David se fue y llevó con alegría, o sea, lo vuelve a intentar, hermanos. David consultó a Dios y dijo, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Y dice que la llevó, pero antes de llevarla les dijo, hermanos, ¿saben por qué la primera vez Dios nos maldijo? ¿Saben por qué no nos salieron bien las cosas como queríamos? Busque el primer libro, hermanos, de Crónicas 15, y vamos a leer ahí del 11 al 15. Fíjese, David reaccionó, buscó, consultó la palabra de Dios y le dice al pueblo, qué bonito es, hermanos, reconocer cuando hacemos las cosas mal delante de Dios. Esto habla bien del rey David, porque si David algo tenía, hermanos, es que era conforme al corazón de Dios, y aparte de que se entristeció, buscó, hermanos, ¿qué hice mal? ¿Por qué en lugar de traer la bendición de Dios, por qué nos maldijo? ¿Por qué nos entristeció la alegría? ¿Por qué en lugar de gozo nos trajo tristeza? Pero qué bonito es que David reconoció, mi hermano, cuando David empieza a llevar el arca, ahora sí, como Dios lo había mandado, dice, y David llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 15, del 11 al 15. Y dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, el lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vuélvame a leer ese versículo 3, hermanos. ¿Qué dice? Pues por no haberlo hecho así, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, ¿puesta dónde, hermanos? En los hombres, en las barras, como lo había mandado Moisés. ¿Cómo? Conforme a como Moisés había querido que fuera. Conforme a la palabra de Jehová. Dice, es de hombres reconocer los errores, es de valientes. Y David dijo, les voy a decir por qué nos fue tan mal la primera vez. Porque lo hicimos como nosotros quisimos. Quisimos impresionar a Dios con un carro nuevo. Quisimos hacerlo con nuestras fuerzas y como nosotros queríamos. Y nos fue mal. Pero hoy, santifíquense o apártense, límpiense para poder transportar el arca. Yo tengo que estar limpio, hermanos, purificado, para que la presencia de Dios esté siempre en mi vida. No como yo quiero, sino como Dios pide las cosas, mis amados hermanos. 2 errores que se cometieron ahí. Al principio dice, esta expresión del corazón de David mostró que tenía una conexión emocional genuina con Dios.
Hay dos grandes errores en esta área. El error de convertir a nuestras emociones en el centro de nuestra vida cristiana. Y el error de vivir una vida cristiana emocionalmente indiferente. En la vida cristiana, las emociones no deben de ser manipuladas y tampoco deben de ser reprimidas. Hermano, como decimos nosotros, no te vayas a la primera. No porque te impresionaron las cosas. Piensa y medita si va a ser agradable a Dios lo que vas a hacer. Aún un canto, hermanos. Fíjense que nosotros cuando éramos niños, teníamos escuela dominical a las 10 de la mañana. Llegamos a nuestra casa como a las 12, 12:30. Comíamos, nos acostaban a todos a dormir porque nos levantábamos temprano para la escuela dominical. Todos a dormir, todos, hermanos. Después de la comida, todos a dormir 1 hora. Y luego mi papá nos levantaba a ensayar el canto que íbamos a cantar en la tarde en familia. No lo cantábamos al ahí se va. Y que no estuviéramos jugando o riéndonos, ¿por qué? Estése quieto y cántele así. Y tú vas a hablar aquí, porque había un canto donde decíamos una porción de la palabra de Dios. Se llamaba Padre Dios. Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, qué grande es tu poder. Y estamos asombrados por tu amor, Señor. Todavía me acuerdo lo que hablábamos entre el canto. Pero lo ensayábamos, mi amado. Eso era tarea de todos los domingos. Comer, dormir, ensayar el canto y luego acarrear el agua para bañarnos e irnos a la iglesia a las 5 de la tarde. Pero a las 4:30 ya íbamos en fila porque era caminando a la iglesia. Y siempre éramos los primeros en llegar. Hasta el día de hoy tenemos esa costumbre, ser los primeros en llegar. Pero ensayábamos el canto. Bien entonaditos. Y qué nervios, hermanos, que nos fuera a salir mal allá porque la regañada de papá, te dije que no era así. Había que le hacíamos y yo estaba de nervios porque tenía que terminar con esa frasecita de ni antes ni después, tenía que terminar. Pero eso nos enseñó, hermanos, a hacer las cosas bien para Dios. Porque Dios merece excelencia. Luego le voy a traer la cita donde Salomón hace el templo y dice, porque para Dios es la excelencia. No es al ahí se va. ¿Quiere ser bendecido por Dios? Consulte siempre la palabra de Dios. ¿Cómo quiere que hagamos las cosas? Amén. Así que David, fíjese bien, otra de las cosas de David, hermanos, que a Dios le agradaba y que no le pareció a la esposa, ya no le voy a leer, hermanos, para ya ir terminando, que no le pareció a la esposa cuando iba danzando David. ¿Se acuerdan, hermanos? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regó y estaba la esposa por la ventana. Y no le gustó, hermanos. No le gustó a la esposa que David danzara. No le gustó, dijo, qué chulo se ha visto el rey. Con sarcasmo, hermanos. Qué bien ha quedado el rey. Danzando ahí como un cualquiera. Qué tremendo, hermanos, es criticar lo que es para Dios. Y no tanto que le criticó la danza, hermanos. ¿Sabe qué le criticó? Dice que se despojó de sus vestiduras reales y se vistió David de éfod. Así dice en primera carta de Crónicas 15:27. No lo busque, hermanos, ya voy a la carrerita para terminar. Dice que él iba vestido de éfod. ¿Qué quiere decir? Que se vistió igual que los levitas. Se vistió igual que los sacerdotes. Se quitó su realeza, hermanos. Y se vistió, dijo, vistiéndose como un cualquiera. Fíjese bien. Qué tremendo es, hermanos, criticar lo que es para Dios. Mejor, mire, póngale cierre a la boca. Porque dice la palabra de Dios que a Dios no le agradó eso. Y a David menos. David llegó contento, hermanos, a bendecir su casa. Usted lee ese capítulo 6, allá que estamos leyendo. Dice que David llegó contento a bendecir su casa. Por eso dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque David llegó a bendecir su casa, a bendecir su familia. Y esta mujer lo recibió con ese sarcasmo. Y le dijo David, mira mujer,
O sea, no dejó que lo llenara la ira, hermanos, que le robara el gozo, el comentario de su esposa, sino que le dijo, no lo hice para ti, lo hice para Dios. Y si lo he de hacer una y otra vez, lo haré. Porque es a Dios a quien se lo hago y no a ti. Qué tremendo es, mi amado, cuando uno, en lugar de meterse dentro de las cosas de Dios, dentro de la alabanza de Dios, hermanos, nos ponemos a criticar lo que los demás hacen. Más cuando es para nuestro Dios, cuando es para que, y dice la palabra de Dios, que David hizo aquella gran danza, aquel gran regocijo con salterio y todo, y hizo banquete, hermanos, dice que les dio pan a todos. Dice allí en 2 Samuel 6, del 16 al 19, dice, y David saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón, hablando de Mical. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto, ofrenda de paz, delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y fue todo el pueblo, dice, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, bien bendecidos, bien comidos, y bien contentos, mis amados hermanos, por lo que Dios había dado, y bendijo al pueblo de nuestro Dios. ¿Por qué? Eso era lo que quería David, que todo el pueblo participara de las alabanzas, que todo el pueblo participara de la presencia de nuestro Dios. Dice allí el 6:20 del segundo libro de Samuel, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se describe sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió, usted ya se lo sabe. Miren, hermanos, no miramos mal cuando una persona se sacó la lotería y brinca y danza y ¿verdad que no? Hasta nos da gusto verlos brincar. O cuando su equipo favorito mete el gol y ¡ay! Y los vemos a vuelta y vuelta con las maracas. No vemos nada mal eso. O cuando meten un buen jonrón su equipo favorito y ¡ay! Danzar es girar dando vueltas, hermanos. Y no lo vemos mal. Pero que alguien no lance delante de Dios porque criticamos a esa persona por lo que está haciendo para Dios. Todo lo demás no lo miraremos mal, para los equipos no, pero para Dios sí. Eso no está bien, o eso no es de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel 6, del 21 al 23, pero nomás le voy a leer el 23. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de hoy. Así que esta es gran cosa, ojalá y nos sirva, hermanos, para hacer, me brinqué mucho, ya no lo voy a leer mucho. Es para que nos sirva para que Dios, hermanos, todo lo que usted haga y quiera ser bendecido, siempre debe ser bien importante que la presencia de Dios acompañe todo lo que usted haga, para que pueda ser bendecido de parte de nuestro Dios. Sin embargo, dice, el principio permanece a menudo, hay esterilidad en la vida y el ministerio de los que critican en demasía. Hay mucho cristiano estéril, hermanos, que no produce, no da los frutos del Espíritu, no trae almas a Cristo, no prospera la ofrenda que da. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no le prospera? Dice, ¿por qué sí prospera en lo que hace y yo también doy y por qué yo no? Tal vez porque en usted está la murmuración siempre, en usted está siempre la crítica, y por eso Dios no bendice todo lo que usted hace. ¿Por qué yo diezmo y aquel también diezma y por qué yo no prospero y aquella persona sí? Tal vez porque hay crítica en nuestros labios, porque eso le pasó a Mical. Dice que nunca tuvo hijos, tal vez no porque no haya podido ser estéril, porque tal vez David no quiso tener hijos ya con ella por lo que hizo, por haber menospreciado, dice, porque lo vio con desprecio lo que hizo para Dios. Amén. ¿Entendimos, hermanos? Todo lo que haga, siempre busque que la presencia de Dios lo acompañe, lo bendiga, y va a ver que todo lo que usted haga, Dios lo va a prosperar.
Amén. Y le va a sentir que usted sienta gozo por lo que hizo para nuestro Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por este consejo que tú nos has dado el día de hoy, de tu palabra. Nos has aconsejado en esta hora y nos has dicho, ¿quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que prospere yo todo lo que tú hagas para mí? ¿Quieres ver fruto de todo lo que hagas? Haz las cosas conforme a yo te las mando. Haz las cosas conforme a lo que está escrito, como le dijo Dios a Josué. Mira que te mando, haz las cosas, pon atención. Si tú haces las cosas todo conforme hasta que está escrito en la ley de Moisés, todo lo que tú hagas será prosperado. Todo lo que tú hagas tendrá éxito si lo haces conforme a la palabra. Señor mi Dios, que todo lo que nosotros hagamos, sea de ofrendas, sea de servicio a tus hijos, sea un canto, sea el limpiar baños, el hacer aseo, todo lo que hagamos, mi Dios, que lo hagamos siempre para glorificar tu nombre, para que tú seas exaltado en todo, mi Dios, en todo lo que nosotros hagamos, que tú recibas siempre la honra y la gloria, porque tú eres digno, mi Dios. Tú debes de ser exaltado siempre, que nosotros menguemos y que seas tú quien se lleve siempre la gloria. Te doy gracias, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que siempre la consultemos, que como hijos tuyos, como reyes y sacerdotes, tú dices, debes de leer la palabra todos los días. ¿Y para qué? Para que la pongas en práctica, porque he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. A cada uno recompensaré según haya sido su obra. Te alabamos en esta hora y te damos gracias, mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén.